El húmero tiene una parte proximal, solo haciendo como esquema esto, una parte proximal, acá en la parte superior, tiene una parte media que corresponde a la diáfisis y tiene una parte distal que termina en los cóndilos, ¿cierto? Y se articulan con el hueso cúbito y el radio. Entonces una parte proximal, una parte media o diáfisis y una parte distal. Vamos a empezar con las lesiones proximales del húmero. El húmero en su parte proximal tiene una cabeza, tiene trocánteres y tiene dos cuellos. Tiene un cuello anatómico y tiene un cuello quirúrgico. ¿Cuál es el cuello anatómico? Ahí donde estoy haciendo la línea roja, ¿no? Cuello anatómico del húmero. Y tiene un cuello quirúrgico que está por debajo de los trocánteres, que está en la otra línea, que lo vamos a poner de azulito. Ahí está, el cuello quirúrgico. El de arriba es el anatómico, ¿ya? ¿A qué nivel se dan con más frecuencia las lesiones de las fracturas del húmero o las fracturas proximales del húmero? A nivel del cuello quirúrgico. Es una zona de relativa debilidad. Entonces, empezamos con las fracturas del cuello quirúrgico. Son las más frecuentes de esta zona, suelen estar asociadas generalmente a fracturas patológicas, es decir, ya sea tumoraciones, neoplasias, tumores o en todo caso osteoporosis, ¿ya? Pero generalmente lesiones patológicas. ¿Ok? Listo. Está asociado al hematoma de Hennequin. ¿Qué cosa es el hematoma de Hennequin? Es hematoma que está en fotito abajo, ¿no? El hematoma de Hennequin no es cualquier hematoma. Es al lesionarse, al fracturarse la zona del cuello quirúrgico, por aquí pasa, se dan por dentro, se dan cuenta que está en la corredera bicipital, ¿sí? Y también, los vasos que se lesionan ahí generan un sangrado. Ese sangrado pasa por la corredera bicipital que está cubierto por músculo, ¿cierto? Entonces le hace las veces de un túnel. Cuando sangra por dentro del cuello quirúrgico, es por debajo de la inserción de estos músculos y la sangre se va a dirigir hacia arriba del túnel y hacia abajo de ese túnelcito. Por eso el hematoma de Hennequin se caracteriza por un hematoma en dos partes. Vean la imagen de abajo. Una parte se va hacia el lado del tórax, en la cara interna del tórax, y la otra se va a la parte distal del brazo. No está en la parte media. Vean que la parte media está completamente limpia, porque justamente por ahí pasaba el tunelcito, la corredera bicipital. Entonces, el hematoma de Hennequin, hematoma en la parte distal del brazo y hematoma en la cara tórax, en la cara interna del tórax. ¿Ok? Y eso es típico de las fracturas del cuello quirúrgico. El manejo suele ser ortopédico, generalmente, dependiendo del grado de desplazamiento, etc. O puede ser quirúrgico, si es que ya hay un gran desplazamiento, si es que el estado patológico así lo amerita, y puede llegar incluso a necesitar alguna prótesis. Generalmente ortopédico, ya no nos rayemos con eso. Generalmente ortopédico. Ahora, ¿en qué se diferencia del cuello anatómico? El cuello anatómico se considera una fractura intraarticular, entre comillas, porque está generalmente dentro de su cápsula. Genera más necrosis y artrosis. En vez de hematoma de Hennequin, genera necrosis y artrosis. Esa es la principal diferencia. A ver, explicamos. Explicamos esta parte. Es de la cabeza del húmero, de su cuellito, sus trocánteres, trocánter mayor, trocánter menor y su cuello quirúrgico. ¿Ya está? Listo. Cuando la fractura es acá a nivel del cuello anatómico, no olviden que hay vasitos que terminan generando irrigación a la cabeza del húmero, ¿ya? Si es que la fractura es ahí, en el cuello anatómico, va a suspender la irrigación a la cabeza y eso va a generar necrosis. ¿Qué tipo de necrosis dijimos? Avascular, aséptica. ¿Va a haber hematoma? No. En las fracturas del cuello anatómico no hay hematoma, porque esta parte está cubierta por una cápsula, y por ligamentos. Entonces, si es que hubiera un sangrado, se va a acumular dentro de la cápsula y no lo van a evidenciar por fuera como un hematoma. Eso en las del cuello anatómico. En cambio, las del cuello quirúrgico, por fuera, por debajo de los trocánteres, no tienen ninguna cápsula que los recubra, entonces es así, va a generar un sangrado hacia ambos lados de la corredera bicipital, ¿ya? Entonces, cuando les hablan de fracturas de la parte proximal del húmero, generalmente preguntan por abuelitos que se han caído de hombro, de costadito, generalmente. Si la pregunta no tiene la palabra hematoma de Hennequin, lo más probable, o simplemente hematoma, lo más probable es que sea una fractura del cuello anatómico. Pero si les mencionan de que hay un hematoma, lo más probable es que sea del cuello quirúrgico.
La gran mayoría de preguntas respecto al tema casi siempre les ponen presencia de hematoma. Y ponen las dos claves, cuello quirúrgico o cuello anatómico, así que no se van a equivocar ahí. Es el cuello quirúrgico, por la presencia del hematoma, ¿ya? ¿Y cómo suelen preguntar cuello anatómico? Directo, ¿cuál es la principal complicación de las fracturas del cuello anatómico? Generalmente, necrosis avascular, lo más frecuente, y cierto grado de artrosis porque pues se compromete la cabeza de la articulación, ¿ya? Igualito también tratamiento ortopédico, se espera que revascularice, se recupera, vuelve a irrigarse solito y bacán. Cuando se operan, cuando son desplazadas, eso como tratamiento general de las fracturas, o sea, si es que la fractura está así completamente desplazada, ¿no? Trocánter menor, ahí está, listo, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el cuello quirúrgico del anatómico? Generalmente la presencia del hematoma. Ya está. Ahora, además de los cuellos, pueden fracturarse el troquíter, puede fracturarse el troquín, o tuberosidad mayor o tuberosidad menor, ¿no? La fractura del troquíter, es arriba, es rara, igual que del troquín, y en general ambas tienen relativamente buen pronóstico, son muy raras, generalmente cuando los músculos que se insertan en estos generan tracción fuerte. Sobre todo la del troquíter suele hacer lesión en conminuta y tiene un muy buen pronóstico. Si no está desplazado, no se hace manejo ortopédico. Si está desplazado, manejo quirúrgico. Así que aquí no hay ningún dato especial. Y la del troquín suelen estar asociadas a luxaciones posteriores. Quizá el único datito del troquín. En general son luxaciones, son fracturas raras, casi no se han preguntado, ¿ya? Las del... En la del cuello quirúrgico, el manejo ortopédico, básicamente la reducción, y aquí sí se suele poner vendajes generalmente en Belpo, que estén cubriendo básicamente y fijando la parte del miembro superior. Un Belpo puede ayudar, un cabestrillo, un buen cabestrillo también puede ser útil, ¿ya? Ortopédico, Belpo o cabestrillo. Casi nunca llega a enyesarse, prácticamente nunca. Con un buen Belpo y cabestrillo sale bien. Ahora, porque generalmente son personas adultas, mayores, que les va a ir bien con un Belpo y cabestrillo, ¿ya? Y cuando es osteosíntesis, generalmente a este nivel se suelen colocar clavitos endomedulares. El tratamiento de osteosíntesis es colocar por dentro un clavito, ya que lo fije. No se suelen colocar placas y tornillos acá. Así que, ahí está, clavitos por dentro, endomedulares, ¿ya? En las del cuello quirúrgico, que es la más frecuente. ¿Listo? Ya está. Entonces esas son las principales fracturas de la parte proximal del húmero. Vamos bajando y vamos a la diáfisis del húmero. Cuando se fractura la diáfisis del húmero, ¿a qué se le denomina la diáfisis? Al espacio que va por debajo de la inserción del pectoral mayor y hasta 4 centímetros por encima del codo. Ese es el espacio diafisiario del húmero. La pregunta típica y probablemente la pregunta más repetida de todos los exámenes de traumatología es esta. ¿Qué nervio se lesiona o qué estructura se lesiona cuando hay fractura de la diáfisis del húmero? El nervio radial. Ese es el dato más importante y más preguntado de trauma. ¿Por qué? Porque el nervio radial, como ven en la imagen de abajo, suele pasar a través de la corredera bicipital. Perdón, a través del canal de torsión del húmero, ¿no? A través del canal de torsión del húmero por donde pasa el nervio radial y cuando se fractura ese nivel, la diáfisis, el nervio radial suele lesionarse, ¿ya? Complicaciones frecuentes, este es uno de los huesos que más pseudoartrosis suele generar. Dijimos que la pseudoartrosis era típica en huesos largos, pues este es un hueso largo en quien con alta frecuencia se hace pseudoartrosis. Se asocian también las fracturas de Holstein-Lewis, que son algo más distales. Esto es un poco más raro. El tratamiento de las fracturas de las diáfisis del húmero, es ortopédico. ¿Y en qué consiste? Aquí ya no es un simple belpón ni un simple cabestrillo. En estos casos se usa un cabestrillo especial con yeso, se enyesa la parte distal del brazo y del antebrazo, porque ese yeso debe ser rodeado con unas placas que tienen peso, generalmente unas mini plaquitas de plomo o ciertos hilos pesados que le da bastante peso y se llama yeso colgante de Cadwell. Yeso colgante de Cadwell. Y ese peso lo que genera es una buena reducción, que se mantenga bien alineado el húmero,
¿ya? Logra una buena alineación y hay que esperar el tiempo que consolide. Pero el gran problema del yeso colgante de Cadwell, que da una buena alineación, es que es precisamente lo que aumenta aún más el riesgo de pseudoartrosis, ¿ya? Entonces, por el peso se alinea ahí la fractura por dentro. Es el tratamiento ortopédico de elección. Si es que no es, si no es de manejo ortopédico, o sea, si debe ser de manejo quirúrgico, ya sea porque hay un gran desplazamiento, ya sea porque es una fractura conminuta, etcétera, generalmente se usa, aquí igual también acá, un clavo endomedular, o sea, por dentro, un clavito por dentro que lo alinee, que lo fije. Adicionalmente puede ponerse plaquitas, sus tornillitos, pero la parte principal acá es un yeso, un clavo endomedular, si es que fuera quirúrgico de ser necesario, ¿ya? Ahora, si es que el yeso colgante de Cadwell ha generado una pseudoartrosis, ¿cuál es el tratamiento de la pseudoartrosis? ¿Cuál sería? Volver a fracturar el hueso, ¿no? Ante una pseudoartrosis hay que volver a fracturar y ahí sí ya no van a optar por ningún tratamiento ortopédico, sino de frente, quirúrgico. Cortan y hacen su osteosíntesis, su clavito endomedular, ¿ya? Listo, eso con la diáfisis, sencillo. Vamos un poquito más abajo a las fracturas distales del húmero. En la zona distal del húmero están los dos cóndilos que se articulan tanto con el radio y con el cúbito, ¿cierto? Entonces son de tres tipos las fracturas distales. Pueden ser supracondíleas, pueden ser epitrocleares o pueden ser epicondíleas. ¿Cómo es una fractura supracondílea? Acá, en esa imagen de amarillo y rojo, ¿no? Esa es una supracondilia, por encima de los dos cóndilos. Puede ir un poco más arriba incluso. Y luego vienen ya las independientes de cada cóndilo. A la región epitroclear. ¿Cuál es la epitroclea? La que está de lado, la que se articula con el cúbito o con el radio. Con el cúbito. La tróclea, ahí pues una T, es la que se articula con el cúbito, así que por su costadito pasa el nervio cubital. En cambio, el otro lado, que tiene solo una bolita articular, es para la cabeza del radio. Cabeza del radio, y eso no se le llama tróclea, sino simplemente cóndilo, o cóndilo radial, a veces le llaman, ¿ya? Entonces, la fractura puede ser supracondilia, por encima de los cóndilos, o puede ser epitroclear, de moradito lo estoy poniendo, o epicondilia, dependiendo de si lesiona solo uno de los dos cóndilos o por encima de los. Son tres tipos de fractura, ¿ya? La más frecuente es la supracondilia, la que pasa por encima de los dos cóndilos. La fractura supracondilia del húmero es la más frecuente de los niños. La más frecuente de los niños, no estoy incluyendo recién nacidos, ¿sabes? Porque de los neonatos, ¿cuál era? La de clavícula, ¿no es cierto? Acá en niños, que no incluye neonatos, la supracondilia de húmero. Y esta es famosa, ¿por qué? Porque a esa altura, a la altura de la región supracondilia, están los cóndilos, pasan tanto el nervio radial, pasa el nervio cubital, pasa el nervio mediano por el fondo, pasa la arteria humeral, etc. Todas las estructuras. Entonces, cuando hay una lesión supracondilia, se lesionan casi todos los nervios y hay siempre lesión vascular. Por lo tanto, va a haber sangrado. Entonces, estas generan síndrome de síndrome compartimental, que aquí se denomina síndrome de Volkmann. ¿Qué es el síndrome de Volkmann? Es un síndrome compartimental por fractura de la región supracondilia del húmero, típico de niños. Y el síndrome de Volkmann puede llegar a generar un síndrome compartimental tan severo que puede llegar a amputarse las manos, ¿ya? Por necrosis. Pueden generar lesión radial, pero también puede ser del nervio mediano, puede ser del nervio cubital, puede ser de cualquiera, lesión del nervio radial y demás. Ahora, no es que simplemente se rompa, sino suele generar un desvío, y ese desvío suele ser en valgo, por lo tanto daña el nervio cubital. ¿Se acuerdan de esto? Cuando es una lesión en varo y en valgo, eso es normal, ¿no? El ejemplo se entiende mejor en piernitas, en miembro inferior. Es una persona normal, sus rodillas, ahí está. Sus rodillas debajo de sus pies. Eso es normal. Cuando es varo, cuando las rodillas, el ángulo de las rodillas apunta hacia afuera de la línea media, o sea, los alicates, ¿no? Los alicatosos. Ahí está. Caminan así. Eso es desviación en varo. Ahí está la línea media de adelante. ¿Y cuál es valgo?
Valgo es cuando, esta es la línea media, apuntan hacia adentro. Kiko, ¿no? Ahí está, Kiko. Sus rodillas, ahí está. Varo y valgo, ¿ya? ¿Hacia dónde apunta el ángulo de articulación en relación a la línea media? Hacia afuera varo y hacia adentro valgo. Por lo tanto, ¿a qué se refiere nuestro texto que dice desviación en valgo, nervio cubital? Pues que la fractura que estamos teniendo, que es así, la región supracondilia, ¿ya? Se va a desviar en... Esta es la línea media. ¿Cómo se va a desviar? Así. Y ahí están los cóndilos, ¿no? Entonces, esa es una desviación en valgo de la fractura. No solo para supracondilia, sino para cualquier fractura vale la misma explicación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nervio pasaba de ese lado, del lado hacia la línea media, más cercano a la línea media? El nervio cubital, ¿no es cierto? Entonces, las desviaciones en valgo generan lesión o ruptura del nervio cubital, porque por ahí pasa el nervio cubital. En cambio, si la lesión o la desviación es en varo, puede lesionar probablemente el nervio radial, que pasa al otro lado. Ahí está, el radial. ¿Ya? Listo. Esto es pura lógica anatómica, más o menos tener bien claro los conceptos de cómo son las desviaciones y demás. ¿Ok? Listo. No lo tienen que memorizar así. Si lo memorizan se van a olvidar. Más importante es memorizar qué cosa es varo y qué cosa es valgo. ¿Ya está? Entonces, desviación en valgo genera daño del nervio cubital. ¿Qué es lo más frecuente? La desviación en valgo, perdón, lo que acabamos de hacer. Esa es la desviación más frecuente. Una fractura supracondilia del húmero debe reducirse, ojo que es más frecuente en niños, así que el tratamiento debe ser ortopédico generalmente, como en todos los niños. Reducción máximo en 3 intentos, porque cuanto más intentan reducir la fractura, o sea, alinearla, más riesgo de lesión vascular y más riesgo de síndrome de Volkmann. El manejo, ya que son niños, es ortopédico, ahí sí, su reducción y su yesito. Su yesito y el yeso va a fijar la articulación del codo y el ángulo va a ser en 90 grados, con un ligero valgo y una supinación, o sea, mostrando la palma de la mano hacia arriba, ¿no? Esa es supinación, con la palma hacia arriba, y cuando el dorso de la mano está hacia arriba, eso es pronación, ¿ya? En supino. Muy bien, entonces acuérdense básicamente de la lesión supracondilia, que es la más frecuente de los niños, genera lesión o síndrome de Volkmann, y suele desviarse principalmente en valgo, dañando el cubital. Ya está, nada más. Las lesiones epitrocleares y epicondilias, las que ya lesionan solamente uno de los cóndilos, si es epitroclear, es más frecuente sobre todo en niños y jóvenes, es un dato secundario, pero lo importante es que si se lesiona la zona epitroclear, una fractura de epitroclea, ¿qué nervio lesiona? Cubital, ¿no? Porque el nervio cubital está del lado troclear. Y el nervio cubital, ¿qué función cumple en la mano? ¿Flexión o extensión? Flexión, ¿cierto? El radial más bien se va para el lado dorsal e inerva los extensores, en cambio el cubital, incluyendo el mediano, inervan los flexores. Por lo tanto, va a haber lesión, pérdida de la inervación de los flexores, limitación a la flexión de la mano, por lesión del nervio cubital. En cambio, las fracturas epicondíleas, la epicondilia está en relación principalmente al radio, lesión radial. Por lo tanto, hay pérdida de la inervación de los extensores. Es típica en niños. Tanto la epitroclear como la epicondilia, en realidad las dos, son zonas tan pequeñitas que a veces no generan mayores desplazamientos y las radiografías no son útiles, por lo tanto en ambas sí hay que tomar casi siempre una tomografía. Ese es un datito bastante fino, adicional, que podrían tenerlo. En casi todas son radiografías, pero en esta de epitrocleares y epicondilias, siempre tomografía para diagnosticar. ¿Ya? ¿Listo?